Muy buenos días a todos. Les agradezco su participación en este webinar. Hoy, nuevamente, el ingeniero Jacinto Jiménez de CLOE nos va a impartir este webinar que va a tratar sobre la corrección de factor de potencia con esta marca ISCA. Entonces, lo dejo con ustedes. Muchas gracias, ingeniero, por apoyarnos en este webinar. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Pues vamos a empezar a trabajar con la plática. Bueno, vamos a iniciar. Prácticamente Iskra es una empresa de origen esloveno o de Eslovenia y fabrica equipos para la corrección de factor de potencia, así como también equipos de control y automatización. El día de hoy nada más vamos a ver de manera general los productos que utilizamos nosotros en Clomecom y con nuestro distribuidor Acotron para la integración de bancos automáticos y bancos hijos de capacitores. Pero como el tema se llama corrección de factor de potencia, pues vamos a empezar a trabajar con la plática. Para entender el concepto de factor de potencia necesitamos entender tres conceptos: lo que se llama potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. ¿Cómo podemos definir a la potencia activa? La potencia activa prácticamente es la energía útil. Esa energía útil, por ejemplo, nosotros cuando conectamos nuestra licuadora, nuestro ventilador, nuestra plancha a los contactos eléctricos, encendemos el switch y esa energía eléctrica se convierte, por ejemplo, en la plancha en calor, en el ventilador enciende el motor y ese sería energía mecánica, en la licuadora, en el refrigerador. A esa energía útil le podemos llamar potencia activa y su unidad de medida es el watt. Cuando son más de 1000, entonces estamos hablando que son kilowatts. Tenemos la potencia reactiva, que sucede normalmente cuando nosotros conectamos cargas inductivas. Cuando tenemos nosotros motores, transformadores, equipos eléctricos que traen bobinas de cobre, en los campos magnéticos se genera un efecto de calentamientos y a esos calentamientos al final de cuentas son pérdidas de energía y le vamos a llamar potencia reactiva. Su unidad de medida es el volt-ampere reactivo. Cuando excede de 1000 serían kilovolts amperes reactivos. Y la suma de las dos de potencias, tanto potencia activa como potencia reactiva, sería la potencia aparente. En realidad sería utilizar al 100% la energía. Estamos hablando de que los volt-ampere o los kilovolt-ampere es la suma de las dos potencias. Y si no, pues aquí traigo un ejercicio más sencillito. Si no me entendieron con estos conceptos, con esta explicación, traigo un ejercicio más sencillito donde se puede apreciar en el tarro de cerveza, el líquido de la cerveza, la parte amarilla sería la potencia activa, la energía útil, la espuma, la potencia aparente, y la espuma sería la potencia reactiva, el desperdicio, y la suma de las dos, la potencia aparente. Actualmente, el CFE está penalizando a los clientes que traemos con factor de potencia 0.9, pero también tenemos modificaciones ahora en el código de red, que voy a explicar más adelante, para las empresas que están consumiendo más de 1000 kilowatts y tienen energía, o el suministro de energía es de 1000 de media tensión y alta tensión, las van a obligar a partir del 1 de enero del 2024 que llegue a 95 y el 8 de abril del 2026 a 97. Pues es bien importante corregir este tema de factor de potencia, porque las multas a través del CRE van a ser grandes y pesadas. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y tratar de corregir este tema. Como les había mencionado, ¿quiénes son las cargas eléctricas que están generando este tipo de... Serían todos los equipos eléctricos que traen bobinas de cobre, como transformadores, motores, alumbrado, que traen balastros, generan un efecto que se llama factor de potencia. ¿Cómo podemos definir el tema de factor de potencia? Nosotros aquí en la figura tenemos dos ondas senoidales. La azul fuerte representa la del voltaje y la azul claro representa la de la corriente o el amperaje. Cuando nosotros encendemos un equipo eléctrico con bobinas de cobre, se genera este problema. Hay un retraso de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente, y a ese desfasamiento o a ese retraso se le llama factor de potencia. Entonces, ¿cómo podemos definir el concepto de factor de potencia? Es el desfasamiento de la onda senoidal de voltaje con respecto a la de corriente. El pequeño retraso que está sufriendo aquí, que empezó en 0 y aquí en 50, se le llama factor de potencia. Nosotros también lo podemos definir como factor de potencia, la potencia activa entre la potencia aparente. Normalmente sí lo hace CFE, en el equipo de medición mide la cantidad de kilowatts y lo que está incrementando en kVA,
y de manera automática saca los consumos de kilovolts amperes reactivos para determinar la cantidad de factor de potencia que tiene el cliente y en su momento definir si tiene que pagar alguna multa o en su defecto le da una bonificación. Aquí tenemos tres diagramas factoriales o vectoriales, donde estamos representando las tres cargas. Aquí tenemos la onda sinusoidal de corriente con respecto a la de voltaje. Cuando hay una carga resistiva, el ángulo de desfasamiento es cero. Entonces no hay ningún problema de factor de potencia. Se puede decir que el factor de potencia es 1, pero el ángulo entre ellos es cero. Cuando nosotros tenemos una carga inductiva, se genera ese retraso, este ángulo de desfasamiento, que le llamamos factor de potencia. Entonces, normalmente cuando nosotros metemos cargas inductivas, hay que hacer lo opuesto. Y lo opuesto de una carga inductiva sería la carga capacitiva. En lugar de que se retrase la onda sinusoidal de corriente, la tenemos que adelantar. Por eso tenemos que hacer uso de los bancos de capacitores. De manera rápida y general se explica la solución. Entonces, prácticamente aquí tenemos un diagramita o el dibujo simbolizando un motor. Pues, todos los motores tienen potencia activa. Al final hay energía que se va a utilizar a la hora de utilizar la energía eléctrica en energía mecánica, pero también trae pérdidas. Trae pérdidas de calentamiento en el devanado o en la parte del cobre o en las bobinas de cobre. Y la suma de las dos quedamos que era la potencia aparente. Entonces, todos los motores tienen ese efecto. Aquí la pregunta sería para las personas que nos están viendo o que están tomando la plática. ¿Qué empresa no tiene motores? Me van a contestar pues toda, ¿no? La mayoría, pocas empresas no tienen motores, pero la mayoría, yo creo que un 99%, para que puedan producir necesitan hacer alguna acción con motores. Cuando nosotros tenemos el problema del factor de potencia, ¿qué efectos genera? ¿Por qué es tan importante corregirlo? De acuerdo cuando se baja el factor de potencia, a lo primero que le pega es al voltaje. Genera caídas de tensión y estas caídas de tensión, de acuerdo a la ley de Ohm, si nosotros bajamos la tensión, pues la corriente es igual a potencia entre voltaje. Si bajamos el voltaje, pues la corriente se incrementa. Al incrementarse los amperajes o las corrientes, pues los cables se van a calentar y se generan más pérdidas o daños en ellos. El transformador también se calienta más y también se generan pérdidas. Y aparte de que tenemos la multa de CFE, o en este caso que va a ser a 0.90, y a partir del próximo año el CRE va a penalizar a 0.95. Entonces sí hay problemas en este tipo de cuestiones por tener el factor de potencia bajo. Entonces hay que corregirlo para evitar y también ahorrarle. Ahorita tenemos el problema del calentamiento global y pues imagínense si todas las empresas, todas las industrias a nivel nacional corrigen su factor de potencia a 95 y el 8 de abril del 2026 lo corrige a 97, vamos a tener todo 98, 99 y si se va a utilizar de manera adecuada o con mejor calidad de energía todo el suministro eléctrico de energía que vamos a tener en el país. Pues, ¿cuál sería la propuesta tanto de Clomecom como de Ecotron para resolver su problema de factor de potencia? De manera ideal sería que por cada carga inductiva se colocara una carga capacitiva. La mayoría de las veces no es posible, porque siempre hay muchos motores, balastros, entonces compensar de manera inmediata es muy complicado. Pues existen tres métodos de compensación o de corrección de factor de potencia. Uno es compensación individual, compensación en grupo, compensación central. La compensación individual, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de una arrancadora, de una arrancadora a tensión plena. Aquí está la arrancadora a tensión plena que va a arrancar el motor. No vemos que no hay nada de electrónica. Y a un costado le podemos colocar el banco de capacitores. En este caso, tenemos un banco fijo de capacitores con interruptor Iskra y capacitores para la corrección de factor de potencia también de la marca Iskra en su pequeño gabinete. Y bueno, para que nosotros podamos instalar a un costado el capacitor. Normalmente el criterio que nosotros recomendamos para que a ustedes se les haga muy sencillo corregir el factor de potencia, el criterio que utilizamos es que utilicen un tercio de la capacidad del motor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el motor es de 30 HP, divídalo entre 3, 30 entre 3 serían 10, el banquito de capacitores sería de 10 kVR con el valor del voltaje del motor, sería 220 volts, 440, 480. Se coloca a un costado el banco de capacitores cuando el motor esté trabajando. Lo ideal es que el banco fijo esté trabajando, esté corrigiendo el factor de potencia. Desde ese punto hacia atrás tenemos ahorros de energía porque la corriente o el amperaje va a disminuir. Evitamos calentamientos en los interruptores, contactores, en los cables. Y además de que vamos a corregir el factor de potencia, vamos a tener ahorros de energía por baja emisión de calentamientos de corriente. Aquí tenemos la compensación también individual. Estamos viendo el ejercicio de un arrancador estrella delta que se aísla en base a contactores, cambia los voltajes, arranca el motor y ahí en ese momento que arranca el motor podemos conectar
el banco de capacitores igual con 1/3 de la capacidad del motor para que sea rápido y no haya ningún problema. Por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, en los alrededores hay muchos pozos. Esos pozos normalmente extraen el agua y a su vez generan o tienen que tener otros motores para repartirla en las colonias. Entonces utilizan mucho este sistema de arranques de motores a tensión reducida con autotransformador. Hay motores de 150, 75, 300 HPs en 220 volts o en 440. Muchos son en 440. Arráncale el motor y a su vez ya trabaja a tensión plena. Y también en este caso nosotros recomendamos que ya cuando el motor está trabajando a tensión plena se coloque el banco de capacitores. Repitiendo el ejercicio de hace rato, si el motor es de 150 HPs, dividamos entre 3, 150 entre 3 son 50, y colocar el banco de capacitores de 50 cables de voltaje del motor, ya sean 220 o 440, 480. Tenemos la aplicación con arrancadores a tensión reducida. Aquí sí les quiero hacer la aclaración y la sugerencia de que en este caso, por ejemplo, el arrancador DS7 de la marca Eaton Müller, la marca que también nosotros manejamos, junto con el ingeniero Enrique Preciado de Acotrón, pues podemos utilizar este arrancador, pero hay que agregarle un temporizador o utilizar el contacto ya cuando ya el motor, en este caso el arrancador tarda como 10 segundos de acuerdo a la programación del arranque, tiene su programación del arranque y su programación de paro, pero en ese momento que ya está trabajando el motor a tensión plena, este arrancador suave se convierte en contactor. En ese momento nosotros podemos colocar el banco de capacitores fijo y inyectar la carga capacitiva para corregir el factor de potencia. Entonces hay que tener cuidado que mientras la electrónica esté trabajando, no esté trabajando el banco de capacitores. En el momento que ya se convirtió en contactor o que ya el motor está trabajando a tensión plena, meter el banco de capacitores para que no haya ningún problema con la electrónica interna del arrancador suave. Aquí tenemos otra aplicación. Aquí lo traté de hacer la figurita más clara. Si nosotros tenemos cualquier tipo de variador de velocidad de todas las marcas que ustedes conozcan, si está controlando el motor, nosotros recomendamos en Clomecom no colocar bancos de capacitores o capacitores, porque el variador de velocidad incrementa los picos de voltaje y corriente o los armónicos. Normalmente los variadores de velocidad traen la quinta y la séptima armónica, generan esa armónica, la hacen grande. Entonces el capacitor la va a multiplicar o la va a hacer más grande todavía y va a dañar tanto al capacitor como al variador de velocidad y posiblemente también al motor. Pues en ese caso, la recomendación es no usar bancos de capacitores. Solo hay una restricción o hay una recomendación. Si ustedes lo quieren utilizar o corregir el factor de potencia, en este punto hay que colocar el reactor de línea y en el capacitor hay que colocar el reactor de rechazo. Entonces, reactor de línea en la parte de arriba del variador y el reactor de rechazo alimentando el capacitor para que no se incrementen esos niveles de armónicos. Estuvimos viendo el caso de la compensación individual, ahorita estamos viendo el caso de la compensación en grupo. Si nosotros tenemos un centro de control de motores, por ejemplo, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí sí nosotros ya recomendamos que se haga en el interruptor una pequeña revisión de factor de potencia o un estudio de calidad de energía en este punto para determinar el tamaño del banco de capacitores. Si hace falta, si hay armónicos o no hay armónicos. Vamos a pensar el caso ideal de que no hay armónicos, que solamente estamos utilizando cargas lineales y los motores son a tensión plena o a tensión reducida con autotransformador o estrella delta. Entonces, en este caso, con ese valor o el promedio de consumo de kilowatts y el promedio del consumo de factor de potencia, podemos determinar el valor del banco de capacitores. En este caso, podría ser un banco fijo o un banco automático, como el que estamos viendo en las figuras, con la marca Iskra. Es otra cosa que también nosotros les queremos comentar. Nosotros en Iskra, que de la marca de Eslovenia, manejamos interruptores termomagnéticos, contactores y capacitores para la corrección de factor de potencia. Y con eso podemos corregir el punto de factor de potencia en el centro de control de motores y con eso cumplimos con la compensación en grupo. Existe también la compensación central, que normalmente es la más usada. Sobre este tipo de aplicaciones, sobre todo se utilizan en pequeñas industrias. Se llama compensación central porque se tiene que hacer en el interruptor principal. Se toma también mediciones de factor de potencia, distorsiones armónicas, se determina el valor del banco de capacitores y en este punto podemos colocar el banco automático o bancos fijos, dependiendo de la aplicación, de acuerdo a nuestros cálculos que se realizaron o que se midieron en el estudio de calidad de energía. Aquí traigo un pequeño ejercicio de cómo por qué utilizamos el tercio o cómo determinamos compensar la carga del motor. Es importante mencionarles que la mayoría de los motores
ya de fábrica traen un factor de potencia de 0.8, de 0.82. O sea, y este valor ya, ustedes revisan el dato de placa, sobre todo en los motores medianos y grandes, ya por añadidura el factor de potencia va a estar bajo, porque es una bobina de cobre, lo va a tener entre 0.8 y 0.82. Y bueno, tenemos un motor de 30 HPs, lo tenemos que convertir a kilowatts, sabemos que un HP es igual a 746 watts, multiplicamos 30 por 746, lo dividimos entre 1000 para sacar kilowatts, y nos da 22.38 kilowatts. El factor de potencia de placa, o que viene más bien sí, de fabricación, es 0.82, y nuestro objetivo que les menciono es tenerlo en 0.98. Sacamos nuestra fórmula de 0.82, coseno de -1, sacamos la tangente, el factor de potencia deseado, que es 0.98, sacamos el coseno inverso, luego la tangente, nos va a dar un factor que multiplicado por 22.8 nos va a dar 11.04. Y para no hacerlos tantas bolas y para hacer la recomendación más sencilla, bueno, ya existen tablas, ustedes las pueden buscar en la página de Google, en un sistema de búsqueda, ponen tabla para calcular los cabres del factor de potencia o del capacitor, y les va a aparecer esta tablita, les digo, entonces normalmente viene su factor de potencia de 0.82 y lo queremos llevar a 98, entonces alineamos juntamos las dos líneas, 0.82, y nos dice que para 0.98 necesitamos el factor de 0.49. Si ustedes en su lugar de trabajo, donde me estén viendo, en su casa, multiplican 22.38 por 0.48, 22.38 por 0.49, les va a dar un valor aproximadamente de 10 kVR, 10 puntos y tantos. Entonces, 30 entre 3 serían 10 kVR, entonces con eso cumplimos la parte que les decía, que con un tercio podemos corregir el factor de potencia del motor. Aquí tenemos un pequeño recibo de un caso de éxito de Clemecom. Este recibo, este cliente está consumiendo o más bien paga de energía aproximadamente 1.150.000 pesos, y sus consumos son de 1.285 kilowatts. Su factor de potencia está en 86.72. Eso quiere decir que está pagando multa, está pagando 22.080 pesos de multa mensuales, o estaba pagando, porque fue un caso de éxito para nosotros. Y bueno, rápidamente el cálculo general: si son 1.285 kilowatts, su factor de potencia es de 0.86, lo queremos llevar a 98, aplicamos la fórmula y nos dan 477 kVR. Tenemos que instalarle en la planta, en la empresa, 477 kVR mínimo para corregir a 98. Entonces quedamos que tiene el factor de potencia de 0.86. Vamos a nuestra tabla, 0.86. Lo queremos llevar a 98, tenemos que poner el factor de 0.39. Si nosotros multiplicamos 1.285 por 0.39, nos van a dar como 500 kVR. Entonces, de manera general, el cliente necesita meter 500 kVR, pero nos llevamos la sorpresa de que el cliente trae 2 transformadores. Entonces, esos 500 kVR tenemos que dividir, primero, cómo dividir la carga, cómo saber qué carga trae el transformador número 1, qué carga trae el transformador número 2, y cuál es el factor de potencia y la distorsión armónica de cada uno de los transformadores. En este caso, colocamos el equipo de medición. En promedio tenía un consumo de 700 kilowatts, su factor de potencia de 0.82. El objetivo de este transformador era llevarlo a 0.98. Otra vez aplicamos la fórmula, 700 entre 0.82, 0.98. Si para ustedes quieren que se les haga más sencillo, o podemos otra vez revisar 0.82 a 98 es 0.49. Si multiplicamos 700 por 0.49, les va a dar un valor aproximadamente de 130 kVR, perdón, de 346 kVR, y nosotros aquí al cliente le recomendamos un banco automático de 400 kVR. En el transformador número 2, medimos 580 kilowatts, el factor de potencia de 0.92, lo que hicimos llevar a 98, aplicamos la fórmula. Vamos a pensar que ustedes no quieren utilizar la fórmula, utilizan la tabla de 0.92 a 98, sería un factor de 0.22. 0.22 por 580 nos dan aproximadamente 130 kVR. Y la recomendación de nosotros fue colocar un banco de 175 kVR. Al final, el cálculo sería 477 o 500. En transformador 1 recomendamos el 400 kVR, y en el transformador 2 175, y se instalaron 575 kVR. Siempre hay que tener un margen por las fluctuaciones de carga y para tener el compromiso de corregirle arriba de 97 al cliente. Con esos 2 bancos automáticos de capacitores compensamos de manera adecuada. Además son automáticos. Ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, si hay carga, se meten cargas capacitivas. No hay carga, desconecta las cargas capacitivas. En automático está conectando y desconectando esos capacitores para que siempre tengamos el factor de potencia de manera controlada y corregida.
Pues el cliente, a la hora de arreglar su factor de potencia, dejó de pagar la multa de 22,000 y le generó una bonificación de 20,400, ahorros de 42,400 pesos mensuales. Entonces, imagínense, multiplíquenlo por 12, son casi medio millón de pesos anuales. El proyecto costó 1,200,000, se pagó en 2 años, 3 meses aproximadamente. La vida útil de un banco de capacitores es aproximadamente de 10 años cuando se utilizan los valores correctos de voltaje en los capacitores y se checan adecuadamente si no hay distorsiones armónicas, es la vida útil que trae un banco de capacitores y pues, la empresa va a estar ahorrando constantemente 42,000, de 40 a 42,000 pesos mensuales y ahora ya se hizo un negocio bastante rentable en el ahorro de energía para ellos. Bueno, la intención de la plática del día de hoy es mostrarle los equipos que tenemos para la corrección de factor de potencia de la marca Iskra. Tenemos lo que ya les mencioné, tenemos capacitores para cargas para 220 volts, para 480. Sabemos que como están expuestos a más de 480, por eso los traemos a 525, y sabemos que están expuestos a más de 220 volts, por eso los traemos a 240 con alevosía y ventaja. Una de las características importantes de estos capacitores es que tenemos certificación UL. Si ustedes actualmente están trabajando, quieren hacer tableros o bancos automáticos, bancos fijos de capacitores y que se vayan al norte, a Estados Unidos, a Canadá, tenemos ese tipo de aprobación con este capacitor. Entonces es una de las principales ventajas que tiene. Otra de las ventajas que trae es que trae una vida útil de 150,000 horas a 55 grados. El capacitor internamente está conectado en delta. Él trae un fusible de ruptura brusca y en la parte de arriba trae una resistencia de descarga. Ese fusible de ruptura brusca, cuando excede de la corriente o del voltaje, se rompe y se abomba un poquito el capacitor y deja de trabajar. Cuando se excede de los estándares de la distorsión armónica o de los voltajes de trabajo, al final se daña, se rompe el fusible y no explota como otras marcas. Yo por ahí he visto que otras marcas utilizan botes pequeñitos y los meten en una caja de acero, y yo me expliqué, ¿y por qué dos cajas, no? La caja principal del banco, ¿y por qué otra caja donde meten los bancos de capacitores pequeñitos? Pues la razón es que si llega a explotar, pues se quede en la caja. Pero en este caso no sucede con nosotros, simplemente se rompe el fusible, y como les mencioné, una de las características importantes que traen esta línea de capacitores es que tenemos certificación UL, tenemos tamaños de 5, 10 y 15 kVR en 220 volts, tenemos tamaños de 10, 15, 20, 25, 30, kVR en 480 volts, que soportan hasta 525. En stock, en existencia, ustedes pueden adquirirlos a través de Acotron para la zona de Guadalajara o sus clientes de Acotron. Y bueno, nosotros lo vamos a estar apoyando con ellos para la comercialización de este tipo de equipos. Les comento ya, nosotros en la lista de precios, ustedes van a encontrar capacitores de los diferentes tamaños. Esto va a estar variando constantemente. A lo mejor ahorita las existencias no son reales, pero se los quisimos poner como un ejemplo de que ya tenemos en stock. Tenemos algunos equipos de baja tensión que también fabrica en Eslovenia Iskra. Si ustedes quieren entrar a la página directamente, ahí está a través del YouTube un video donde pueden ver los diferentes productos. Y aquí, por ejemplo, vemos interruptores termomagnéticos, contactores normales para arranca de tensión de motores, arrancadores para cargas capacitivas, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y tenemos aquí algunos equipos de medición o kilowatt-metros, por ejemplo, que vamos a comercializar en un futuro. Ahorita nos vamos a concentrar en la parte de factor de potencia y corrección para bancos automáticos y bancos fijos. Manejamos contactores para cargas capacitivas o especiales. Si se dan cuenta, este contactor en la parte de arriba trae una espiral en cable y en la parte de arriba trae una resistencia de descarga. Es una función específica del contactor, porque dentro del trae 3 platinos, línea 1, línea 2 y línea 3, y en la parte de arriba trae la resistencia de descarga. Al momento que se energiza el contactor, la corriente se divide en los 2 puntos entre la resistencia y el platino, y eso hace que la vida útil del contactor para cargas capacitivas dure más tiempo, o la vida útil del contactor para cargas capacitivas se incremente. Manejamos de 5 hasta 100 kVR en 480, y si los utilizamos en 220 sería la mitad, 50 kVR en 220 volts. Entonces, es importante, también trae certificación UL, contemplando lo que ustedes les mencioné anteriormente. Si ustedes tienen la intención de armar bancos fijos automáticos para Estados Unidos o para otro país donde les pidan la certificación UL, cumplimos con esa certificación. Créanme, traemos muy buen costo en estas dos líneas, tanto en capacitores como en contactores para cargas capacitivas. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo cómo lo metemos nosotros en nuestros bancos automáticos.
Aquí está representando el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, a su respectivo bote o capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Se le manda la señal, energiza la carga capacitiva. Entonces, estos son muy prácticos, tenemos buen precio, traen certificación, tenemos en stock. Entonces, si ustedes gustan y necesitan contactores para cargas capacitivas, les podemos ofrecer la marca Iskra y está a su disposición a través de Acotron, del ingeniero Enrique Preciado y su grupo de vendedores. Estamos para apoyarlos. Tenemos aquí los interruptores de caja moldeada, interruptores de 40 hasta 1250 amperes para los voltajes que se aplican en México, 220, 440, 480, con capacidades interruptivas de 35 hasta 85 kiloamperes. Se les pueden colocar accionamientos giratorios, contactos auxiliares, y bueno, al final es un interruptor termomagnético que nos va a proteger contra sobrecarga o cortocircuito, y nosotros los estamos utilizando en nuestro diseño de bancos fijos. Aquí tenemos algo de existencia. Les comento, esto está variando constantemente, pues tenemos en el mercado a nivel nacional. Entonces, si gustan que coticemos, pídanle al ingeniero Enrique Preciado y con gusto le vamos a cotizar y vamos a hacerles llegar estas fichas técnicas y cotizaciones. Tenemos aquí el diseño de los bancos fijos. Les mencionamos, tenemos tamaño 1 con un solo bote, tamaño 2 y el tamaño 4 que vienen 4 botes. Normalmente, ¿qué trae de extraordinario nuestro banco de capacitores fijo? Pues trae un interruptor de la marca Iskra con un bote Iskra. Quedamos que la vida útil a 55 grados son 150,000 horas de vida útil, que son bastante buenas. Tiene certificación UL. Eso es bien importante. Si ustedes quieren hacer un banco, un tablero para otro país, Estados Unidos y Norteamérica, o otro país que necesite certificación UL, la tenemos. El gabinete trae un pequeño tejadillo y se puede montar. Tenemos los accesorios, aquí están, no sé si se alcancen a ver bien, pero bueno, están los accesorios de montaje para montaje en pared, o si se dan cuenta se pueden colocar en piso. Inclusive les mandamos las glándulas para hacer la conexión, su sistema de ventilación, para que no se caliente tanto el banco y la vida útil del banco de capacitores sea la de 150,000 horas que les mencionamos. Y bueno, pues puede montarse para empotrar o fijo en el piso directamente. Tenemos tamaño 1, tamaño 2, tamaño 4. Podemos manejar bancos fijos de 5 hasta 60 kVs en 220 volts, 10 hasta 120 kVs en 480, con o sin su interruptor termomagnético, si ustedes lo prefieren con conexión a clemas o con termomagnéticos, en este caso de la marca Iskra. Tenemos la línea de bancos automáticos, también aquí les quería mostrar. Ya nosotros como Clomecom manejamos la línea económica de bancos de capacitores Iskra, automáticos. En este caso vemos que la alimentación viene en un interruptor termomagnético, un bus de alimentación de portafusibles. De esos portafusibles, por cada paso colocamos un contactor para cargas capacitivas, como lo vimos en la diapositiva anterior, y a su vez energizamos cada uno de los capacitores. Otra de las ventajas que este capacitor tiene es que puede colocarse de manera vertical o manera horizontal, y como no tiene líquidos, entonces no tiene ningún problema, ninguna restricción de trabajar de esa manera. Y con los equipos y los componentes de la marca Iskra podemos armar tanto bancos fijos como bancos automáticos, y se los queremos mostrar por si ustedes ahorita necesitan corregir el factor de potencia por el tema de código de red. Estamos a sus órdenes a través del ingeniero Enrique Preciado de Acotron. Lo que yo les mencionaba, si ustedes entran a la página del diario oficial y ponen versión 2.0, van a encontrar o versión 1.0, las publicaciones. La última que se hizo, la versión 2.0, salió el 31 de diciembre del 2021, donde obliga, no es una recomendación, es una obligación, que todos los centros de carga en alta y en media tensión que tienen consumos arriba de 1000 kilowatts, tienen que corregir el factor de potencia arriba de 0.95 a partir del 1 de enero del 2024, porque dio 2 años de holgura. Y el 8 de abril del 2026 tiene que ser arriba de 0.97. Entonces eso va a detonar que se vendan muchos bancos de capacitores, porque mucha empresa trae 91, 92, otros están pagando multa, y en su totalidad tiene que colocar o levantar el factor de potencia, colocar capacitores para cumplir con este requerimiento, que es obligatorio por ley, porque salió la publicación en el diario oficial, y ya tenemos pocos meses, ya lo que resta de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y por ahí ya me he enterado de las notificaciones que están dando a través del CRE, donde les dicen que ya van a empezar a hacer las revisiones. Entonces, si ustedes son el gerente de mantenimiento de alguna empresa o jefe de mantenimiento, por lo menos hagan una revisión y denle un reporte a su jefe, porque pueden llegar multas o sanciones por no corregir el factor de potencia de manera adecuada. Y bueno, tenemos más equipos de baja tensión de la marca Iskra, manejamos interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, o para el tipo interruptores
para protecciones de falla tierra o cargas residuales, para residencias, para sistemas de unidades habitacionales, y el tipo industrial que vimos para la corrección de factor de potencias. Tenemos algunos equipos de medición, un analizador de red, donde podemos medir voltaje, corriente, factor de potencia, distorsiones armónicas, medidores analógicos de voltaje, corriente o de factor de potencia también, traductores de medición. Aquí tenemos el analizador de red. De manera general, todavía no traemos el equipo actualmente en México, están por llegarnos entre lo que resta de agosto y principios de septiembre. Cuando tengamos esa información, se las hacemos llegar a través del ingeniero Enrique Preciado, para que si ustedes tienen alguna aplicación con ella, podemos participar con ustedes. No sé si tuvieran alguna duda. Aquí están los datos. La comercialización la hace Clomecon a través de nuestro distribuidor Acotron, a través del ingeniero Enrique Preciado. Aquí están los datos de Acotron. Si ustedes necesitan algún producto de los que vimos y tienen alguna duda, con mucho gusto trato de resolverle en este momento. Y bien, aquí el ingeniero les va a presentar el próximo webinar de la siguiente semana, que lo impartirá el ingeniero Montoya. ¿Tienes un motor eléctrico pero dudas si está en buen estado? Que nuestro motor gire no es un factor suficiente para saber si está dañado o no. Por lo tanto, hay varias pruebas necesarias para determinar su estatus. Dentro de ellas están los megómetros, con los cuales podemos ver el aislamiento de la bobina o incluso trabajarlo en el aislamiento eléctrico de cualquier instalación eléctrica de cualquier edificio. Por eso, este 17 de agosto a las 9:15 te invitamos a nuestro webinar, donde vamos a ver estos equipos que manejamos y cómo funcionan. No faltes. Le agradecemos al ingeniero Jacinto Jiménez y bueno, qué más mejor agradecimiento que podamos darle trabajo enviando muchos recibos, ¿verdad? Y los invito a que nos compartan los recibos, ya sea de ustedes, ya sea de algún cliente que, como decía el ingeniero, estamos hablando que el 99% de la industria maneja motores. Entonces, pues con los clientes que visitemos, los conocidos, podemos ayudarles antes de que estas multas, como ustedes pueden ver. Les agradecemos mucho su asistencia. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero Jacinto Jiménez, y nos vemos el próximo jueves. Que tengan buen día y muchas gracias a todos. Hasta luego.